Que se coloquen de pie. Vamos a darle alabanza a nuestro Rey. Él es tu refugio, tu pronto auxilio. Oh Señor, venimos hoy. Venimos hoy a tu presencia, mi Dios. Tú eres nuestro refugio, Dios. Tú nos sustentas. Nos sustentas con la diestra de tu justicia, mi Dios. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Tú nos fortaleces, mi Dios, tú nos levantas, tú nos confortas, Señor. En la tormenta, tú nos sanas, mi Dios. Oh, tú eres nuestro alto refugio, Señor. ¿A dónde me esconderé? ¿A dónde huiré de tu presencia, mi Dios? Con su palabra y su amor, vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Deja que el Señor llene tu corazón en esta mañana, hermano. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Hermano, no importa la tormenta que atravieses, el Señor está contigo. El Señor te fortalece. El Señor te levanta y te sustenta, mi hermano. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él te alienta, te infunde ánimos, hermano. Él te alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vamos, hermano, descansa en Él en esta mañana, descansa en su presencia. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Deja que el Señor llene tu corazón en esta mañana, hermano. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Señor, el salmista declaró: tú eres mi roca firme, mi alto refugio, mi libertador. Él es tu alto refugio, mi hermano. Él es tu libertador. Declara en esta mañana que Él es tu sustento y que Él es tu refugio. Descansa en Él en esta mañana, hermano. Confía de todos tus problemas a Él. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. La unción del Espíritu está sobre ti en esta mañana. La unción del Espíritu Santo está sobre ti en esta mañana. El Espíritu Santo es derramado sobre ti en esta mañana. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Regálale un aplauso de gratitud en esta mañana al Señor. Adóralo ahí con todo tu corazón, hermano. Él es fiel. Su fidelidad es para siempre y para siempre. Amén. ¿Quiénes declaran en esta mañana que Dios cuida de usted? ¿Quién declara que en esta mañana Dios cuida de nosotros? Amén. Él cuida de ti, hermano. De cada paso que des, Dios cuida de ti. Amén. Necesitamos aprender más de ti, Dios. Necesitamos más de tu carácter, tu humildad, tu mansedumbre, tu paciencia, tu benignidad, Señor. Colocamos nuestra vida en tus manos, Dios. Necesito aprender un poco aquí. Necesito aprender un poco aquí.
Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Una puerta se cierra allí, otra puerta se abre ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Él cuida de ti, mi hermano, Él cuida de tu casa. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas. Él cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí. Él está contigo, Él camina a tu favor, hermano. Dios cuida de mí, Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí. El Espíritu Santo está a tu lado. El Espíritu Santo está a tu favor. En Él puedes descansar confiadamente. Tomaré una decisión. En Él puedes descansar confiado. Yo sé que existe alguien que me ama, mi mano Él lo sostendrá. Él te ama con amor eterno, hermano. Si una puerta Él te sustenta con la diestra de su justicia. Otra puerta se abre allí. Necesito aprender más de Dios, porque eres quien cuida de mí. Ninguno de tus cabellos será quebrantado, dice la palabra del Señor. Él cuida del más mínimo detalle. Eso dice su palabra. Y yo lo creo, confiésalo, hermano. Confiesa que Él tiene cuidado de ti. Confiesa que eres un Dios cuidadoso, un Dios de amor. Yo amo Su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti, hermano? Si Él está a tu favor, ¿quién contra ti, hermano? Recibe hoy la palabra, llénate de fe en esta mañana. cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí. Oh, hermano, en esos momentos que sentiste que todo se había acabado, ahí estaba Dios a tu lado. Ahí estaba Dios diciéndote: yo estoy contigo, yo te levanto, yo te fortalezco, yo te sustento. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque yo sé, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Su misericordia está a tu Bajo favor. la sombra Su amor está de tu lado, hermano. Dios Él te cuida. de mí. Él te cuida con amor eterno. Yo Amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí. En el momento de mayor oscuridad, Dios ha estado contigo. Ahí Dios te ha levantado y te ha dicho: tú eres mi hijo, yo estoy contigo, nunca te dejaré solo y nunca te desampararé. Mi diestra está fortaleciéndote, la diestra de mi justicia. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. Y a su nombre. Toda la gloria es para nuestro Rey, para nuestro Dios, para nuestro Salvador. Él fue el que pagó el precio por ti y por mí. La Biblia dice que Él ahí en la cruz del Calvario derramó hasta la última gota de su preciosa sangre para darte salvación, hermano. Por eso tenemos que valorar ese sacrificio que Cristo hizo. No tenemos que tenerlo en poco, hermano. Eso es
es la mayor muestra de amor que alguien pudo haber hecho por nosotros. Es la mayor muestra. Dice que Dios envió a su Hijo a morir por los pecadores. Amén. Esa es la mayor muestra de amor que puede haber. Y en esta mañana, hermanos, quiero que me acompañen hoy a una historia de esas que la Biblia nos relata, que para los que no tienen fe, muchos de pronto pueden titular como una fábula, una historieta, pero para los que creemos en Dios y creemos en su palabra, sabemos que todo lo que dice la palabra es verdad. De hecho, la Biblia dice que el compendio de la palabra, el compendio de la Biblia, o sea, todos los libros de la Biblia es la verdad de Dios. Por eso hay que creer que aunque hayan cosas como extraordinarias, sobrenaturales, si la Biblia las relata en sus páginas es porque así fue. Y ni aún la ciencia, hermano, con todo el alcance que ha tenido y que tiene, ha podido desmentir los sucesos de la Biblia. Los mayores hermanos científicos, arqueólogos, astrólogos han tratado por todos los medios de desmentir de lo que dice la palabra es mentira y no han podido. Y siempre lo dejan ahí como de pronto no creen, lo dejan ahí de una manera como tentativa, como que puede ser, como que no. Pero dice la Biblia que el que camina por fe, hermano, tú y yo, no camina por vista. Y nosotros no vimos ninguno de estos acontecimientos, nada de lo que la Biblia relata lo vimos tú y yo. Pero sí tenemos la certeza de que es real y que es verdad y que así fue, hermano, porque creemos en un Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Amén. Amén. Vamos al libro del profeta Jonás. Libro del profeta Jonás. Jonás es uno de los profetas menores. ¿Por qué habla la Biblia de profetas mayores y profetas menores? No porque uno haya sido más importante para Dios que otro, no. De hecho, la Biblia dice que Él no hace acepción de personas, que para Dios cada uno de nosotros somos igual y que tenemos un gran valor. Pero ¿por qué llama a Dios, o por qué más bien los hombres, porque ni siquiera Dios, le atribuyen este nombre de profetas menores o profetas mayores? Es por la cantidad de páginas que contiene el libro de cada uno de estos profetas. Y si vemos el libro de Jonás, es un libro muy corto. Pero si vemos el libro del profeta Ezequiel, Daniel, Jeremías, Isaías, nos damos cuenta que son libros muy extensos. Entonces ahí es donde de pronto se hace una diferenciación entre los que fueron los profetas menores y los profetas mayores. ¿Ya lo tienen ahí, hermanos? ¿Tienen el libro de Jonás? Gloria a Dios. Padre, colocamos esta palabra hoy delante de tu presencia. Toma el control de mis labios, Señor. Toma el control de mi boca. Toma el control de mi corazón, para que todo lo que se hable en esta mañana venga de tu Espíritu Santo y no salga del corazón del hombre, Señor. Que por medio de este relato bíblico, Señor, podamos encontrar grandes revelaciones de parte tuya, Señor, y que sean de mucha edificación para tu iglesia y para cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dice ahí la palabra: Jonás huye de Dios. Hay un título, hermano, muy diciente: Jonás huye de Dios. Y mire que muchas veces tenemos la misma actitud de Jonás. Por eso este mensaje lo he titulado: no tengamos la actitud de Jonás. A veces huimos de la presencia de Dios. Y el salmista David entendió que no podíamos huir de la presencia de Dios. Él dijo: ¿a dónde huiré? ¿A dónde me esconderé de tu presencia? Si subiera a lo más alto, allá estás tú. Si descendiera a lo más bajo, allí tú estás. Aún ni siquiera la palabra está en mi boca cuando tú, oh Dios, ya la conoces. Pero mire que este hombre Jonás, a pesar de ser un profeta de Dios, un enviado de Dios, quiso hacerle trampa a Dios. Y vamos a ver el relato bíblico para que podamos entender. Dice ahí en el verso 1: vino palabra de Dios a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios, a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró a ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia
de Dios. Qué tremendo, hermano, que Dios le da una orden al profeta Jonás. Le dice: Jonás, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. En ese tiempo pues la tierra no estaba muy poblada como lo está ahora. Mire que Nínive era más pequeña que Tuluá en este momento. Nínive era una ciudad de aproximadamente 120.000 habitantes, y vemos que Tuluá tiene más de 200.000. Sin embargo, Dios dice a Jonás: ve a la gran ciudad de Nínive, pregona contra ellos porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Qué pasó con los ninivitas? Los ninivitas se habían pervertido, habían llenado su corazón de maldad, de pecado. Y cuando Dios ve que algo, en el Antiguo Testamento veíamos que cuando Sodoma y Gomorra se llenó de tanta maldad y tanto pecado, mandó un juicio sobre ellos. Y cuando lanzó el juicio sobre ellos, colocó a una persona para que intercediera por ellos, que fue Abraham. Abraham intercedió por ellos y le dijo: Dios, si hallo 40 justos, ¿no la destruirás? Y le dijo Abraham: si hallo 40 justos, no la destruiré. Si hallo 30 justos, ¿no la destruirás? Si hallo 30 justos, no la destruiré. Y así sucesivamente, hasta que le dijo: si hallo al menos un justo, ¿no la destruirás? No la destruiré. ¿Y sabe qué pasó? Que Dios no halló justos en Sodoma, y por eso vino la ira de Dios sobre estas dos ciudades, Sodoma y Gomorra. Pero Dios manda aquí a Jonás y le dice: ve y predica a Nínive, porque su maldad ha subido delante de mí. Dile que la voy a destruir. Pero Jonás se las quiso pasar de listo, como muchas veces nos pasa a ti y a mí. ¿Cuántos en algún momento se han querido pasar de listos con el Señor? Yo soy el primero, hermano. A veces nos pasamos de listos con el Señor, y Dios le da una orden: ve a Nínive. ¿Y qué hizo el profeta Jonás? Se fue a un lado totalmente opuesto, se fue a Tarsis. ¿Y qué diría de pronto Jonás en ese momento? No, pues yo le voy a hacer la trampita a Dios, que yo no creo que él se dé cuenta que yo me voy a ir para Tarsis y no me fui para Nínive. Quizá vengo dentro de 40 días y le digo: Dios, ya fui a Nínive y les prediqué. ¿Y qué le iba a decir Dios? Mentiroso, tú no fuiste a Nínive, tú tomaste otro camino. Pero como Jonás se quiso pasar de listo, vamos a ver qué pasó en este relato. Hay algo, hermano, que me sorprende acá, y es que Jonás prefirió pagar un pasaje a Tarsis que irse gratis a Nínive. ¿Cierto? A veces pagamos un pasaje para irnos, hermano, a otro lugar, y no preferimos, hermano, irnos gratis a donde Dios nos ofrece. O te pregunto, ¿las cosas que ofrece este mundo son gratis? Todo te lo cobran, el pecado te lo cobran, pero por él pagamos. Y lo de Dios, que es gratuito, no lo queremos. Por el pecado pagamos, y estamos dispuestos a pagar a veces mucho. Pero lo de Dios, hermano, muchas veces, aunque gratis, lo despreciamos. Y esto fue lo que hizo Jonás. No, pues Dios me mandó para Tarsis, para Nínive, pero yo pago mejor mi pasaje y me voy para Tarsis. Se quiso tirar se quiso pasar de listo, y dice: lejos de la presencia de Dios. Hermano, ¿qué podemos hacer nosotros lejos de la presencia de Dios? ¿Qué podemos hacer lejos de la presencia de Dios? Si cuando estamos lejos de Dios nos sentimos vacíos. Yo no sé si tú has experimentado tiempos en tu vida donde te has sentido distante de Dios y te sientes vacío. Yo he experimentado tiempos en los cuales como que no siento la presencia de Dios. ¿Y por qué? Porque estoy distante de Él. Cuando estamos cerca de Él vamos a sentir su presencia, pero cuando estamos distanciados, obviamente su presencia no se va a manifestar. Dice ahí en el verso 4: pero Dios hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Hay momentos que se han levantado tempestades tan grandes en tu vida y en la mía que sentimos que se nos va a partir la nave. Hay momentos en que se han levantado tormentas tan fuertes en nuestra vida que sentimos que todo se acabó. Ahora, esto no lo hizo Dios como un castigo para Jonás. Esto lo hizo más bien como una reprensión para que él acatara y se diera cuenta que estaba desobedeciendo a Dios.
Dice la Biblia que Dios al que ama disciplina y aún azota a todo el que recibe por hijo. ¿Qué hizo Dios en este momento para que Jonás se corrigiera y desistiera de lo que pensaba hacer? Mandó esta gran tormenta. Hay momentos en que Dios va a mandar tormentas en tu vida y en la mía para que desistamos de lo que tenemos pensado hacer. Hay momentos que tenemos cosas malas en nuestra mente que pensamos que queremos hacer y Dios va a mandar una tormenta para que desistamos de ello. Mire que cuando Judas fue a entregar a Jesús, él sabía lo que estaba haciendo. Él sabía que iba a entregar al autor de la vida, lo iba a vender por 30 o 40 monedas de plata. ¿Sabes qué le dijo Jesús? Lo que has de hacer, hazlo ya. Hazlo ya. ¿Y a cuántas personas Dios le tiene que decir? Bueno, tú decidiste hacer eso, hazlo ya. Hazlo ya, pero vas a ver cómo te va a ir. Entonces aquí Jonás, hermano, tuvo que experimentar una gran tormenta que se levantó para poder entender que a Dios no lo podía desobedecer. Y mire lo tremendo que los marineros, dice el verso 5, tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Ahí lo pueden leer con D pequeña, Jaime, a su Dios en el verso 5. Mire que cuando habla de dioses ajenos es con D pequeña. Por eso, hermanos, cuando escriban de pronto mensajes o algo, suben cosas de Dios, es con D mayúscula. Amén. Porque es un nombre propio y es el nombre sobre todo nombre. Dice ahí que los marineros empezaron a clamar a su Dios. Yo me imagino, hermano, todos los dioses que ellos tenían se agarraron a clamarle a él. Pero ¿qué pasó? Esos dioses no los escuchaban. ¿Por qué? Porque tienen oídos, pero no oyen. Hay un salmo que dice: los dioses de ellos tienen oídos, mas no oyen. Tienen pies, mas no caminan. Entonces ellos clamaron a esos dioses de ellos y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Jonás fue y se acostó, hermano, se fue por allá a dormir. Y miren lo que sucede ahí. El patrón de la nave se acercó y le dijo: ¿qué tiene, dormilón? ¿Qué tiene, dormilón? Le quiso decir: levántate. Ahora le dice: clama a tu Dios. Ahí sí el Dios con D mayúscula. Mire que ellos, aunque tenían dioses, sabían que el Dios de Jonás era el Dios verdadero. Clama a tu Dios. Ahí sí ellos, hermanos, tuvieron miedo y le dijeron: levántate, dormilón, clama a tu Dios. ¿Para qué? Para ver si Dios tenía de ellos misericordia. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Mire, hermanos, yo les digo algo en esta mañana. Aún la gente que tiene dioses ajenos reconoce el poder del Dios verdadero. Reconoce el poder del Dios todopoderoso. Por eso muchas personas creen en muchas cosas: brujería, santería, hierbas, bueno, una cosa y la otra, pero saben que el poder viene de Dios, del Dios que creó los cielos y la tierra. Y estos marineros, aunque eran expertos, entendían que su experiencia en conducir una nave no podía salvarlos de lo que estaban padeciendo en ese momento. ¿Cuántas veces creemos nosotros que no, es que yo soy muy ducho en esto, yo soy muy ágil en esto, yo tengo mucha habilidad, con eso yo me defiendo, hermano? Y pasa que aún nuestra habilidad muchas veces se queda corta ante las situaciones que de pronto vivimos. Ellos eran marineros, hermano, pero marineros profesionales. Sin embargo, entendieron que aún ese conocimiento no los iba a librar. Hay personas que se aferran a eso: no, pero es que como yo soy el mejor abogado, yo como soy el mejor doctor, como yo soy don fulano de tal, como yo soy reconocido, entonces con esto me basta. No, hermano, esto no nos basta, porque hay un Dios todopoderoso. Y si no estamos con Él, inevitablemente, hermano, inevitablemente en cualquier momento vamos a padecer dificultades iguales o peores que estas. Dice ahí en el verso 7: y dijeron cada uno a sus compañeros: venid, echemos suertes para que sepamos por causa de quién ha venido este mal. Sin leer lo que dice abajo, ustedes, ¿sobre quién creen que cayó la suerte? Sin leer lo que está ahí más abajo. Claro, por este hombre de Dios haber desobedecido la orden de Dios, estaban padeciendo en ese momento. Jonás era un profeta, un hombre de Dios, un varón de Dios. ¿Y cuántas veces a una casa viene desgracia porque el hombre de Dios
o el que conoce de Dios hace lo que Dios no le mandó a hacer. ¿Cuántas veces, hermano, de pronto el esposo o la esposa que conoce algo de Dios hace algo que Dios no lo mandó a hacer y trae con esto calamidad a su casa? Esto pasó con Jonás. Por no haber obedecido a Dios, trajo esa calamidad que estaban viviendo en ese momento, pero había un Dios, o hay un Dios, que iba a tener de ellos misericordia, porque Dios es un Dios misericordioso. ¿Quién lo cree? Amén. Amén. La suerte cayó sobre Jonás. Jonás fue, hermano, el sindicado de lo que estaba aconteciendo. Jonás fue el culpable de lo que estaba aconteciendo. Y dice ahí, verso 8, entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y desde dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Él respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Algo de contradicción ahí, ¿no? Dice que es hebreo y que teme a Dios, pero no temió a Dios en el momento de desobedecerle. Nosotros tenemos que librarnos y cuidarnos, hermano, de tener esa actitud. Nosotros decimos, no, yo temo mucho a Dios, pero lo desobedecemos. Hay personas que dicen, yo soy temeroso de Dios, pero lo desobedecemos. Dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Una persona no puede ser sabia en su propio entendimiento. Una persona no puede ser sabia si no teme a Dios, hermano, porque es el principio de la sabiduría. Ahí Jonás entendió que era Dios, el Dios que creó los cielos y la tierra, el que lo había mandado a esa labor y que a causa de su desobediencia había venido esto que les estaba ocurriendo. Aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Estos hombres no creían a Dios, creían a sus dioses, pero sin embargo sabían que desobedecerle a Dios acarreaba consecuencias. Y por eso le dijeron, ¿por qué hiciste eso, Jonás? Tenemos que saber, mis hermanos amados, que desobedecerle a Dios acarrea consecuencias. Tarde que temprano nosotros podemos decir, no, pero yo toda la vida he hecho esto y no me ha pasado nada. En cualquier momento, hermano, en cualquier momento van a venir las consecuencias de desobedecerle a Dios. Sin embargo, ellos reconocieron que él era un hombre de Dios. Miren lo que dice el verso 11. Le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Ellos sabían que el hombre de Dios era la persona que por él se había propiciado esa tormenta, pero que también por él se podía aquietar. Hay tormentas que se pueden levantar en tu vida, hermano, pero también a causa de tu arrepentimiento se pueden aquietar. Porque hay cosas que se levantan, sí, pero cuando decimos, Dios, te fallé, pequé, te desobedecí, esa tormenta que se levantó se va a aquietar. Eso se va a volver, hermano, a su normalidad. Él le respondió, tomadme, echadme al mar y el mar se os aquietará. Él mismo dijo, tomadme y echadme al mar. Él sabía que la consecuencia de lo que había hecho no era algo fácil, porque pudo haber colocado otra penitencia tal vez, ¿cierto? Digo, no, pues lléveme de pronto a otro lugar de la barca, o póngame a hacer tal cosa o tal otra. Pero él sabía que tenía que pagar la consecuencia de lo que había hecho. ¿Y cómo tenía que pagar, hermano? Tremendo, porque lo iban a tirar a un mar que dice que estaba embravecido. Él sabía que la ira de Dios estaba ahí en ese mar, hermano, que estaba en ese momento muy embravecido, pero sin embargo él dijo, no importa, yo pago las consecuencias de lo que hice. Échame al mar. Hay momentos que tenemos que reconocer que hay que pagar las consecuencias y hacerlo, hermano, por duro que parezca. No era fácil. Cualquiera no tiene el valor de decir, no, écheme al mar, con ese mar como estaba. Hay que tener valor, hermano, para asumir lo que hacemos mal. Tenemos que tener valor y decirle, Dios, hice mal, yo estoy dispuesto a pagar las consecuencias, pero la misericordia de Dios va a estar a tu favor. Cuando el rey David pecó, a él lo pusieron a escoger entre 3 castigos. Y uno era que fuera juzgado por los hombres, no recuerdo el otro, pero el otro, el que escogió David fue, no, yo quiero que sea ser juzgado por Dios, porque Dios es justo.
Y dice la palabra que Dios lo juzgó. Tenemos que entender que el juicio de Dios, por duro que parezca, es un juicio, valga la redundancia, justo. ¿Cómo es el juicio de los hombres? Muchas veces es injusto. Ellos lo echaron al mar no porque quisieran hacerlo hogar. Ellos lo echaron al mar porque Él mismo les pidió: échenme al mar para que el mar se aquiete. Porque yo creo que por ellos, hermano, habían cogido a Jonás y lo habían partido en no sé cuántos pedazos. ¿Cierto? Por ellos hubieran dicho: no, este la que hizo, no merece vivir, vamos a descuartizarlo acá en esta nave. Porque así es el juicio del hombre. Pero hubo algo de sensatez en esos marineros. ¿Por qué? Porque ellos dijeron: bueno, si lo juzgamos conforme a nuestra humanidad, pues igual vamos a morir. Pero si lo juzgamos conforme a lo que Dios pide, Dios va a tener de nosotros misericordia. Amén. Amén. Aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a la tierra. Dice ahí en el verso 13 también: porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre nosotros. Aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. ¿Y qué les tocó hacer a ellos en el verso 14? Ahí dice en el verso 14: entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, te rogamos, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Dios, has hecho como has querido. Aún, hermano, aún este suceso tan trágico, lo podemos decir así, hizo que estos hombres entendieran y comprendieran que el verdadero Dios es Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Amén. Lo declararon con sus propios labios y le dijeron: no, a causa de este hombre, a causa de su sangre, que no perezcamos. Mira, hermano, yo veo en ellos que se sensibilizaron, no fueron indolentes ante lo que estaba aconteciendo. A veces ante la situación, ante las cosas, somos como indolentes. No, esto no es conmigo, esto no es mi problema, esto no es por mi culpa, y nos volvemos como insensibles. Ellos pudieron decir: Dios, pero esto no fue culpa de nosotros, castígalo a él. Sin embargo, pidieron misericordia. Amén. Amén. No podemos ser insensibles, porque está bien, Jonás en ese momento pecó y falló, pero ellos no eran tampoco dignos tampoco de la misericordia de Dios, porque eran pecadores. Sin embargo, dice ahí que tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. El mar se aquietó de su furor. Ahí, hermano, en ese momento, ellos hicieron lo que Dios había mandado hacer y el mar se aquietó. Yo sé que cuando tú y yo empecemos a hacer lo que Dios está mandando, el furor de las cosas se va a aquietar. Y no dice en ningún momento que no van a haber tempestades ni tormentas. No. Pero lo que la palabra de Dios sí me promete es que aunque se levanten aguas impetuosas, Él no nos va a dejar ahogar. Que aunque se levanten fuegos grandes, Él no nos va a dejar quemar. Eso lo dice su palabra en el libro de Isaías. Y tenemos que creerlo, amén. Tenemos que creer lo que Dios está contigo y Dios está conmigo. Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Ahí es donde muchos dicen la de Jonás y la ballena. No, ahí no dice qué animal era. Dice que fue un gran pez. No sabemos si fue un tiburón, no sabemos si fue una ballena, no sabemos si fue otro monstruo marino. Lo único que nos dice la Biblia es que ese pez se tragó a Jonás. Por allá muchos dicen que el árbol del pecado es una manzana. Tampoco la Biblia dice eso. A veces le damos una interpretación como rara a la palabra de Dios. Estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ahí es donde muchos empiezan a decir: esto yo como que ya es como una fábula, como que yo eso como que no lo creo mucho. No, hermano. Tal vez el pez era tan grande que él tenía las condiciones para poder respirar dentro de él, ¿cierto? Tal vez dentro de la boca de ese pez no entraba agua suficiente como para que él se ahogara allá adentro. O sea, no es algo como tan imposible, no. El pez era tan grande que tenía cabida para que Jonás pudiera respirar y aún estar ahí mientras Dios tenía misericordia de él y lo expulsaba de ahí, de esa boca de ese pez. Sin embargo, dice ahí en el capítulo 2, léanlo ahí, hermanos, para que nos metamos en la historia. Entonces oró Jonás a Dios desde el vientre del pez.
¿Cómo era un vientre? ¿Cómo te puedes imaginar el vientre de un pez? Oscuro, claro. Aún desde la oscuridad en la que estés, clama al Señor, hermano. Desde la oscuridad en la que estés, clama al Señor. El salmista dijo: en mi angustia clamé al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Aleluya. Amén. Amén. ¿Será que Jonás no tenía temores dentro de este pez? Absorbiéndole tal vez los jugos gástricos, así, ustedes se imaginan, hermano, viéndole por allá, haciéndole una radiografía a ese pez. ¿Cómo estaría Jonás? Si a veces nos asustamos cuando nos meten una cosita por allá y nos vemos a nosotros mismos. ¿Te imaginas cómo estaba Jonás dentro del vientre de ese pez? Terriblemente asustado, ¿no? Pero dice que aún en su angustia, hermano, clamó al Señor. ¿Y sabes qué dice ahí? Y Él me oyó. Él escucha tu clamor, hermano. Él escucha tu clamor, no importa en lo profundo que hayas caído o lo profundo que estés. No importa en la cueva que te hayas metido, hermano. ¿Sabes qué pasó con el profeta Elías? Se fue a una cueva, hermano, no quería salir de ahí. Una cueva. ¿Qué es una cueva? Tampoco entra mucha luz, ¿no? Dice que entró a una cueva por 40 días y que Dios mandó a un cuervo para que lo alimentara. ¿Has sentido, hermano, que aún en los momentos donde te sientes en una cueva, Dios te ha alimentado? ¿Has sentido que en momentos donde dices estoy en un callejón sin salida, Dios te ha alimentado? No sé cómo, pero Dios me ha traído el alimento, mi sustento. No sé cómo, pero Dios ha sido fiel, ha estado ahí. Así pasó con Elías. Un cuervo lo alimentaba, hermano. Un cuervo que come carne, increíble, ¿no? Eso es como decirle a una persona que esté bien hambriada: llévele esta comidita fulano de tal. ¿Te imaginas? Y uno con 8 días aguantando hambre y que le digan: llévele esta chuletica fulano de tal. ¿Te imaginas? Si era que llega con algo. Llega de pronto con el cartón de pronto allá. Y eso. Sin embargo, hermano, Dios tuvo misericordia de Elías porque se metió en una cueva. Pero también lo sacó de ahí. Le dijo: Elías, ¿qué te pasa? Hombre de Dios, levántate, come y bebe, sal de tu cueva, porque largo camino te espera. En los momentos en los que estamos en la cueva, hermano, tenemos que entender que vamos a volver a ver la luz, porque largo camino nos espera. Largo camino nos espera. Y que Dios nos va a dar una oportunidad para que no tengamos la actitud que tuvo Jonás. Dice ahí: desde el seno del Seol clamé y me oíste. El Seol es por allá un lugar muy oscuro. Algunos lo asocian con el infierno. El Seol es un lugar de tormento, es un lugar de mucha oscuridad. Pero aún desde ese lugar clamó al Señor, hermano, y mi voz oíste. Dios escucha tu voz. Dice que su oído está atento a tus oraciones. Él escucha tu voz, hermano. Dios no es sordo. Verso 3 dice: me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Imagínate, algas marinas se enredaron en su cabeza. Como si no fuera suficiente la condición en la que estaba, las algas se le enredaron en su cabeza. Como si no fuera suficiente. A veces decimos: por si no fuera suficiente lo que estoy pasando y me viene otra cosa peor. ¿No has dicho así, hermano? Como si no fuera suficiente lo que estoy atravesando y de repente viene esto. ¿No hemos dicho así, hermanos? Ay, Dios, pero es que ya me mandaste mucho, me vas a mandar más. A veces necesitamos más trato de parte de Dios. Más trato de parte de Dios. Descendí, verso 6, a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Amén. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Dios.
Si te sientes de fallecer, hermano, acuérdate de Dios. Si te sientes de fallecer, acuérdate de Dios. Dice que Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Qué es de fallecer? No tener más fuerzas. Y muchas veces nos sentimos sin más fuerzas. Sentimos que no tenemos más fuerzas, pero dice ahí, hermanos, Él se acordó del Señor. Mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Hay muchas cosas ilusorias de este mundo que seguimos, hermano, y abandonamos la misericordia de Dios. Todo lo de esta tierra, hermano, es temporal, es efímero, es pasajero, es vanidad. Salomón, el hombre más rico y más sabio también que ha pasado por la tierra, después de nuestro Señor Jesús, dejándolo claro, eso sí, cuando escribe el libro de Eclesiastés, cuando ustedes lo lean se van a dar cuenta que en muchas partes Él va a decir vanidad de vanidades, todo es vanidad. Vana es la gracia, engañosa la hermosura. La mujer que teme a Dios será alabada, Proverbios 22, proverbio de la mujer virtuosa. ¿Cómo se ha apoderado de este mundo la vanidad? Y la mujer dice, no, yo entre más bonita mejor. Vana es la gracia y la hermosura. Amén. Amén. Los que siguen vanidades ilusorias. Y la vanidad, hermano, se ha apoderado a tal punto que ya los hombres se han vuelto tremendamente vanidosos también. Ahora, no está mal hacer deporte, ¿cierto? No está mal querer tener un cuerpo así como el mío, así bien marcado, ¿no? Eso no está mal. Eso no está mal. Pero el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que el ejercicio corporal para poco aprovecha, no le dijo que para nada. Aprovecha para nuestro aspecto físico y nuestra salud, sí. Pero dijo, más la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas de este siglo y del venidero. Y la gente cree que viéndose más guapa, con eso tiene más gracia y favor delante de Dios. No, hermano. Por el contrario, Dios dice que al altivo lo mira de lejos y da mayor gracia al humilde. La vanidad, hermano, es uno de las señales de los hombres de los postreros días que le habla Pablo a Timoteo. Dice, debes saber esto, oh hombre de Dios, que en los postreros días vendrán hombres amadores de sí mismos. ¿Qué es esto? Vanidad. Amadores de sí mismos. Y de los deleites más que de Dios. ¿Qué es esto? Vanidad. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. No importa, hermano, el gigante que sea. Cuando Dios lo manda, tiene que obedecer. No importa el gigante que sea, ¿era un pez pequeño? ¿Cómo leíamos ahora? ¿Era un pez qué? Y Dios le dio la orden de que vomitara a Jonás, ¿y qué hizo? Aunque la situación sea dura, hermano, aunque el pez sea grande, aunque el monte sea muy gigante, cuando Dios da la orden, hermano, se hace. Se hace y se cumple, hermano, porque la palabra de Dios se hace y se cumple. Aún este animal cumplió, hermano, a la palabra que Dios lanzó. Saca ya al pobre Jonás de ese vientre tuyo que ya lleva 3 días, pobrecito. Ya es hora, ya es suficiente. Yo creo que aprendió la lección. Yo creo que aprendió la lección. Tristemente, si seguimos leyendo, hermano, podemos leer todo el capítulo de Jonás. Nos vamos a dar cuenta de que Jonás no aprendió la lección. No aprendió la lección. Voy a terminar la historia, hermano, para no dejarlos así. Verso 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. A veces Dios nos tiene que hablar no solo una, sino 2 y 3 y 4 y 5 veces, ¿cierto? Vino palabra por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive.
ustedes les gustan cuando a sus hijos le tienen que decir 2 veces lo mismo, Jaimito? Que le tienen que dar la orden 2 veces y 3 y 4. ¿Cómo estaría Dios con Jonás, cierto, de molesto? Volvió la voz de Dios por segunda vez a Jonás. Y yo veo que hay padres que no tienen que decirle 2, sino 3, 4, 5 y 10 y 1000 veces, y aún ni así hacen caso. Y esto también, hermano, es carácter del hombre de los tiempos postreros. Dice, desobedientes a los padres. Es una característica que vemos ahora en los niños, que no obedecen, hermano, ni a rejo ya ni a palo. Ayer hablaba con una persona de gestión de recursos humanos del colegio salesiano. Estaba yo sacando la renovación de la licencia y me dijo, hermano, ahora es tan difícil la educación, porque antes por lo menos los profesores podían corregir a los alumnos y tenían el apoyo de los padres, pero ahora si el maestro corrige al alumno, el primero que viene aquí a reclamar es el papá. Entonces, ¿cómo creen que se está criando la generación de ahora? Una completa desobediencia, hermano, terrible, hermano, a las autoridades, a los padres. ¿Cuánto más a Dios? Qué terrible, ¿no? Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Pero ¿qué me habla esto aquí también? Que le dio una oportunidad. Dios es un Dios de oportunidades, hermano. ¿Quién lo cree? Amén. Ya le había dicho, ¿cierto? Sin embargo, ¿qué hizo otra vez acá? Volvió y le dijo, levántate y ve a Nínive. Dios es un Dios de oportunidades. ¿O quién cree acá, hermano, que el primer error o pecado que cometimos Dios nos machacó de una? ¿No? A veces cuando nos pasan cosas es porque ya hemos sido tercos 1, 2, 3, 4 veces hasta que Dios dice, bueno, me voy a poner estate quieto. Se levantó Jonás, fue a Nínive conforme a la palabra de Dios, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Pero ¿de camino en qué? ¿Será en moto? ¿En carro? ¿Cómo andaba la gente de la época? O sea que si era bien grandecita, ahora que veo. Porque para caminar 3 días tiene que ser grande. Yo creo que Tuluá, me retracto de lo que dije ahora, Tuluá, ¿cuánto no lo podríamos recorrer? Y esta demoraba 3 días, o sea que sí era una ciudad grande. Lo que pasa es que no era muy habitada, pero grande sí era. 3 días de camino, hermano, caminando ahí en la ciudad, era grande. Me retracto de lo que dije ahora, Nínive es más grande que Tuluá. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, o sea que antes de llegar, un día antes empezó y predicaba diciendo, de 40 días Nínive será destruida. Empezó a decir, Nínive en 40 días será destruida. Pero miren lo que dice aquí. Los hombres de Nínive creyeron a Dios. ¿Qué pasó con los hombres de Sodoma y Gomorra? ¿Qué pasó con los hombres del diluvio? Tampoco creyeron, ¿cierto? Miren la diferencia. Los hombres del diluvio fueron juzgados porque no creyeron a la palabra que Dios había mandado por medio de Noé. Los hombres de Sodoma y Gomorra fueron juzgados porque no creyeron a Dios por la palabra enviada por medio de Abraham. Pero estos hombres, aunque Noé y Abraham, hermano, eran hombres obedientes a Dios, no hacían las pataletas de Jonás, la gente no les quiso obedecer. Sin embargo, hermano, Jonás, que era un hombre que era refunfuñón, que desobediente, a él sí le obedecieron. ¿Cómo se explican ustedes eso, hermano? ¿Cómo nos explicamos que a un hombre que tenía esa actitud sí le obedecieron? ¿Sabes por qué? Porque Dios dice que él de lo vil y menospreciado ha escogido para avergonzar a los sabios. Y quizá Jonás no era como Noé ni Abraham, sino que era un profeta de pronto gruñón, de pronto era contradictor, llevaba la contraria, pero Dios lo usó. Y tú y yo a veces creemos, no, es que como yo no soy como fulano de tal, entonces Dios, ¿qué me va a usar a mí? No, es que como yo tengo tantas fallas y tantos errores, Dios, ¿qué me va a usar a mí? No, es que como yo he hecho esto, he hecho lo otro, Dios, ¿qué me va a usar a mí? ¿Acaso Dios no usó a Jonás aún con la actitud que él tenía? Ahora, no te estoy diciendo que por eso vamos a ser desobedientes, hacer lo que quieran, no. Pero tampoco nos creamos indignos de que Dios nos use. No nos quedamos indignos de eso, porque cada uno de nosotros somos dignos delante de los ojos de Dios.
porque Él nos ama como la niña de sus ojos, dice la palabra. Padre eterno. Dice que los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Reconocieron, hermano, que sí había gran maldad ahí. Proclamaron ayuno. Se vistieron de cilicio desde el mayor al menor de ellos. ¿Sabes qué es vestirse de cilicio? Cilicio son un traje que se colocaban ellos en la época, que ese traje como que lo chuzaba a ellos, como colocarte tú un traje como de alambre de púas en este tiempo, algo así, y eso los mortificaba. Claro, si a veces uno le coloca una camiseta o algo que tiene una etiquetica por ahí como que le incomoda, ¿cierto? Y uno como que empieza a rascarse, se siente fastidioso. Ellos se vistieron de cilicio, ¿para qué? Ellos estaban muy acostumbrados en esa época a que todo lo pagaban con sacrificios. Ellos pecaban y hacían sacrificios por el pecado. Entonces quisieron hacer un sacrificio por el pecado que estaban haciendo, vistiéndose de cilicio, y dice que desde el mayor de ellos hasta el menor. Llegó la noticia hasta el rey, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió también de cilicio, y se sentó sobre ceniza. Hermano, para que esta sociedad cambie, tiene que haber un arrepentimiento desde el más alto, hermano, el que esté en los lugares de eminencia, hasta los que están más abajo. ¿Y por qué hay tanta maldad? Porque los gobernantes de esta tierra se han ensoberbecido mucho, hermano. Mire que aquel rey, hermano, dijo que también proclamaba ayuno y también se iba a vestir de cilicio. La maldad que vemos ahora, hermano, comienza desde arriba, ¿cierto? Desde ahí hacia abajo, hermano, tú la ves. Por eso estamos como estamos. Hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres, animales, bueyes y ovejas no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. Hasta el rey entendió, hermano, hasta el más poderoso de esta tierra va a entender que hay un Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Amén. Amén. Hasta el hombre más poderoso de la tierra lo va a tener que entender. Llámese como se llame, hermano, sea el presidente o el rey del país que sea, tiene que reconocer que hay un Dios todopoderoso. Y la Biblia dice, hermano, que ante Dios toda rodilla se doblará. Amén. ¿Qué quiere decir toda rodilla, hermano? Hasta los más poderosos. Y cada lengua, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Hay algo que veo en este rey, y es que a pesar de que él no estaba seguro de que Dios se iba a arrepentir, sin embargo lo hizo. Mire que dice ahí: ¿quién sabe? O en otras palabras, de pronto, puede ser que de pronto se arrepienta, pero sin embargo lo hizo. Y muchas personas dicen: no, pues es que yo para qué me arrepiento si ya Dios que haga conmigo lo que tenga que hacer. No, hermano, Dios es un Dios que tiene misericordia. ¿Quién lo cree? Amén. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Amén. Mire cómo es el corazón de Dios, hermano. ¿Había ya una sentencia sobre este pueblo? Sí. Pero ¿qué hizo Dios? Se arrepintió del mal que había pensado hacerles. Y dice la Biblia que si el malo se arrepiente de su maldad, Dios se arrepentirá del mal que había pensado hacerle. Pero si el justo se aparta de la justicia y vuelve al pecado, a la maldad, Dios también se arrepentirá del bien que había querido hacerle. Hay personas que por mucho tiempo caminaron con Dios y se desviaron. Hay consecuencias. Vamos a ver por qué les digo que Jonás no aprendió. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Qué berraquito este Jonás, hermano. Qué testarudo, hermano. Este Jonás era bien, se empecinaba, hermano, en las cosas. Oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ahora se van a dar cuenta por qué no quería ir allá. ¿No es esto lo que yo decía, estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a ir a Tarsis,
porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. ¿Sabes por qué Jonás no hizo caso? Porque no quería que Dios perdonara a ese pueblo. Este Jonás era bien obstinado, hermano. No hizo caso porque no quería ir a predicar para que el pueblo no se arrepintiera. Jonás tenía una actitud, hermano, muy desagradable. Controvertido. Jonás tenía una actitud que no era para nada, hermano. ¿Y por qué es un profeta de Dios? Porque tenía un llamado de Dios para ser uno de los grandes profetas. ¿Y por qué se quedó resumido en 2 páginas? Por la actitud que tuvo. Jonás era para que tuviera igual o más páginas que Daniel, Ezequiel, pero ¿por qué quedó resumido en 2 páginas? Por la actitud que tenía hacia los mandatos de Dios. Por eso me apresuré a ir a Tarsis, como quien dice, ¿y yo para qué iba a ir a Nínive si tú los ibas a perdonar? La pregunta no es, ¿acaso no es lo que Dios quiere? La palabra dice que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan a un verdadero arrepentimiento. ¿Acaso no es eso lo que Dios quiere, que cada ser humano se arrepienta? Pero Jonás no. Jonás dijo, no, ¿yo para qué? Para que se arrepientan y tú los salves. Es que el Evangelio son las buenas nuevas de salvación, hermano. Por eso el apóstol Pablo lo dijo, porque no me arrepiento del Evangelio. No me avergüenzo, perdón, no me arrepiento, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Para qué se predica el Evangelio si no es para la salvación de las almas? ¿Para qué Dios mandó a Jonás a Nínive si no era para salvar a esas personas? Sin embargo, él no quería eso. Y déjeme decirle, hermano, que hay personas así. Que hay personas que están deseando juicio sobre otras. No, que Dios lo moche ya, o que haga con él lo que quiera, o que no lo perdone porque ha sido muy malo. Dios tiene misericordia aún, hermano, de los más malos y se arrepiente. Debe quedarnos claro de eso, sí se arrepiente. Porque ¿qué pasó con este pueblo empezando desde el rey? Se arrepintieron. Si se arrepiente, Dios tendrá misericordia. Pero muchos no quieren que Dios tenga misericordia. Por el contrario, quieren juicio y castigo. Y eso quería Jonás. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Mira, hermano, cómo era obstinado este hombre, que prefería morirse. Prefería morirse porque Dios salvó a ese pueblo, en vez de decirle, Señor, te doy la gloria porque me enviaste a predicar allá, y todos se arrepintieron. Terrible la actitud de Jonás. Ahora te ruego que me quites la vida. Hermano, no tengamos esa actitud. Tengamos una actitud bondadosa, misericordiosa. No tengamos esa actitud de Jonás. Porque mejor me es la muerte que la vida. Ese Jonás sí. Mejor me es la muerte que la vida. ¿Cuántos han dicho, yo prefiero morirme, pues para lo que hago acá en esta tierra? ¿O no? Sí. Pues yo prefiero morirme, estaría mejor. La pregunta es, si nos morimos ahora, ¿será que estaremos mejor? Muchos creen que la muerte es el descanso, hermano, y es donde todo empieza. Se fue a descansar con el Señor. Pobrecitos, hermano, apenas están empezando su eternidad. Y hay 2 lugares donde vamos a pasar nuestra eternidad. Ustedes saben cuáles son. Y muchos dicen estas palabras: que mejor Dios me lleve. ¿Para qué vivir? Yo no quiero esto. Dios es muy injusto. Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Dios es muy bueno, hermanos. Con ese amor que le hablaba, ¿no? ¿Haces tú bien en enojarte tanto? ¿Hacemos bien, hermano, cuando nos enojamos contra Dios? ¿Hacemos bien cuando le atribuimos a Dios la responsabilidad de nuestras desgracias o cosas malas? Pero mire el amor de Dios. Mire con ese amor que le habla, hermano. ¿Haces tú bien, Jonás? ¿Haces tú bien, Germán, en enojarte conmigo? ¿Haces tú bien, Norbert? ¿Haces tú bien, Cristina, en enojarte conmigo? ¿Hacemos bien en enojarnos contra Dios?
Cuando sabemos, hermano, en el fondo de nuestro corazón, que muchas cosas que nos han acontecido es por nuestra testarudez. Porque es por eso, hermanos. Y tenemos que reconocerlo. Hacemos bien en atribuirle a Dios cosas que Él hace mucho tiempo nos venía diciendo que tuviéramos cuidado, que no lo hiciéramos, que corríamos peligro. Hacemos bien atribuirle a Dios ese tipo de cosas. No. Salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Se quedó expectante el hombre. Vamos a ver si Dios los va a destruir o no los va a destruir. Eso es como el que se asoma por allá para no ayudar, sino a ver si el otro le va a pegar al otro o lo va a acabar, lo va a matar. Pero no se asoma a ayudar, ¿no? No se asoma de pronto a ser un pacificador, no, sino que por el contrario, como que se queda expectante a ver qué va a pasar. Que se queda como allá anhelando en su corazón que algo malo pase. Jonás se quedó expectante de que algo malo les ocurriera. ¿Y cuántas veces tú y yo, hermano, hemos estado expectantes del castigo que Dios le va a dar a otra persona? ¿Cuántas veces nos quedamos como a la expectativa? Vamos a ver Dios qué va a hacer con él. Y vamos a ver Dios al fin qué es lo que va a pasar. Tomamos esa actitud de expectativa, pero no para bien, hermanos. Aquí Jonás tuvo una expectativa, pero no para bien. Tu expectativa y la mía tiene que ser para lo bueno, hermano, no para lo malo. Él en su corazón quería que Dios los destruyera. Hasta ver qué acontecería. Preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Hermano, ¿queremos más bondad y más misericordia de parte de Dios? Le desobedeció, se enojó, se quedó por ahí expectante que Dios destruyera esa ciudad. Y sin embargo, Dios, ¿qué hizo con él? Le mandó una calabacera para que lo protegiera del calor. Y por eso muchas veces tú y yo vemos que hacemos una cosa mala, otra, y siempre Dios ha estado ahí. Y siempre su misericordia ha estado ahí. ¿Y qué pasó con el pueblo en el desierto? Dice que cuando había sol, mandaba una nube para que los protegiera del calor. Que cuando tenían mucho frío, mandaba una columna de fuego. Que aún el zapato, el calzado, nunca se les desgastó. Pero hay algo triste, hermano, que habla por allá un salmo. Dice, y estuve enojado por esta nación 40 años. Anduvieron 40 años, hermano, bajo la protección de Dios, sí. Bajo el amparo de Dios, sí, claro. Pero Dios molesto con ellos. Porque eran pueblo de duro corazón y renegaban y contradecían, hermano, y renegaban contra Dios. Sin embargo, ¿qué hizo Dios? Les proveyó vestido, comida, y por allá dijeron, Dios, estamos cansados de ese maná. Maná era el alimento que Dios les mandaba del cielo, y aún dijeron que estaban cansados de comer eso. Como cuando decimos en la casa, estoy cansado de comer pollo, estoy cansado de comer huevo, estoy cansado de comer sancocho, y estoy cansado de esto y lo otro. Eso hizo este pueblo. No, Dios, estamos cansados de ese maná. Mejor estábamos en Egipto, allá comíamos carne, y mentiras que les daban los desperdicios, hermano. Las vísceras les daban a ellos y ellos decían que estaban mejor allá comiendo carne. A veces creemos que estamos mejor haciendo, hermano, estando en Egipto que con Dios. Dice ahí, y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. No, es que mire mire Dios cómo es conmigo, vea. No importa, yo hago esto y lo otro, y Dios sigue ahí conmigo y me ayuda y me sigue ayudando. Sí, no, pero no abusemos, hermano. ¿Qué pasó con Sansón? Dios le había prohibido que se juntara con mujeres filisteas. Y Sansón, hermano, como que fue que antes le entendió lo contrario a Dios. Le dijo, no te juntes con mujeres filisteas. Y adivine con qué mujeres se juntaba él. Hasta que le llegó su Dalila, hermano, y perdió su fuerza. Pero ¿sabes qué dijo Sansón? Esta vez escaparé como las otras.
Y dice la Biblia que Dios ya no estaba con él. Y este Jonás de pronto dijo, no, mire, yo hago esto y lo otro, sin embargo Dios sigue mandando su protección. Pero al venir el alba al día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó, mire. La sombrita se le acabó a Jonás. Aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida, otra vez. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Se enojó porque Dios le destruyó la calabacera. Mucho me enojo hasta la muerte. Y miren lo que le dice Dios. ¿Tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste? ¿Ni tú le hiciste crecer? Que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche se perdió. ¿No tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Qué hermoso el Señor, amén. Molesto por una calabacera, hermano, pero esperando que Dios destruyera a 120,000 personas. ¿Tú te molestas por eso? ¿Te molestas por una simple calabacera? Pues no, yo tengo misericordia de estos 120,000. A veces nos molestamos, hermano, por cosas tan insignificantes, sabiendo la misericordia que Dios ha tenido con cada uno de nosotros, hermanos. Y por cualquier cosa nos molestamos, por insignificancias, hermano, no hasta llegar al punto de querernos morir, pero sí de renegar y de tomar malas actitudes. Aquí, hermano, hay una gran diferencia entre la misericordia de Dios y la misericordia de los hombres. ¿Cómo es la misericordia de Dios? Hermano, infinita. ¿Cómo es la misericordia del hombre? Pequeña, injusta y muchas veces condicionada. Muchas veces la misericordia del hombre está condicionada, porque decimos, pues yo lo perdono, pero sí, o yo, bueno, esta persona pues si hace esto, pues entonces yo hago aquello. Siempre condicionamos nuestra misericordia, y Dios no nos condiciona, hermano. Dios lo único que quiere es nuestro corazón, nuestra obediencia, hermano. Que lo reconozcamos en todos nuestros caminos, que reconozcamos que Dios es grande, eterno, poderoso, que reconozcamos que así como tuvo el poder para sacarlo, hermano, de ahí del vientre de ese pez, Él tiene el poder para sacarte a ti y a mí del lugar donde nos hayamos metido, por lo que sea que nos hayamos metido ahí, hermano. Por lo que sea que nos hayamos metido ahí, Dios tiene misericordia. Amén. Por lo que sea, hermano, yo no sé. Tú y yo, tú no sabes en qué cosas yo me he metido por mi testarudez. Yo no sé en qué cosas tú te has metido tampoco. Pero Dios conoce nuestros corazones, hermano. Y así como tuvo misericordia de estos 120,000, te pregunto, ¿no va a tener misericordia de ti y de mí? ¿No va a tener misericordia de nuestra casa? No la va a tener, hermano. Si dice la Biblia que Él se complace en lo bueno, que Él se complace en hacer el bien. ¿Usted se imagina el corazón de Dios cuando esas personas se arrepintieron? Si hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente, ahora te imaginas 120,000. ¿Te imaginas cómo los ángeles, hermano, allá hacían alabanza al Señor, hermano, ahí en el cielo, por el arrepentimiento de estas personas que humanamente tú dirías no merecen el perdón de Dios? Porque a veces decimos eso, ¿cierto? A veces ni con nosotros mismos tenemos misericordia, ¿sabían eso? Yo no merezco el perdón de Dios. Es que tan malo es lo que dice, que no merezco el perdón de Dios. Y Dios dice lo contrario. Dios dice, te perdono porque te amo. Amén. Te perdono porque te quiero dar otra nueva oportunidad. Amén. Te perdono porque quizá lo que hiciste era porque no me conocías. ¿Qué pasaba con estos ninivitas?
no conocían a Dios, ¿cierto? Yo le pido, hermano, que se ponga de pie, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana, Dios, por esta palabra que nos has traído, Señor. Señor, que este relato bíblico de Jonás nos enseñe muchas cosas, Dios. Señor, que seamos obedientes, que tengamos misericordia, Señor. Señor, que no reneguemos ante la adversidad. Señor, que te demos gracias porque tú has tenido infinita misericordia por nosotros. Señor, te damos gracias porque muchas veces hemos estado tal vez en un lugar diferente, pero igual a Jonás. Tal vez no en el pez, en el fondo de un pez, pero sí tal vez de pronto sumidos, hundidos en otras cosas, Señor. Y tú nos has levantado y nos has socorrido. Hoy declaramos, Señor, que solamente tu presencia basta en nuestra vida. Hoy te damos toda gloria y todo honor, Señor. Tú eres bueno, misericordioso, poderoso. Su Salvador, oh bueno y clemente, tardo para la ira y grande misericordia eres, Señor. Oh Señor, tu bondad nos alcanza, Dios. Hoy nos acercamos sin temor. Acércate al Señor en esta mañana sin temor alguno. Levanta tus manos, agradecele a Dios en esta mañana. Agradecele por su misericordia. Agradecele por tantas oportunidades que nos ha dado. Agradecele por su clemencia, por su amor, por su benevolencia, por su benignidad. Agradecele porque no nos ha pagado conforme a la multitud de nuestros pecados, sino conforme a la multitud de sus misericordias. Hoy, Señor, te pedimos perdón si hemos tomado la actitud de Jonás en algún momento, Señor. Si hemos renegado, si hemos desobedecido, Señor. Oh Señor, tu amor nos alcanza, Señor, tu amor nos llena, Padre. Hermano, pídele perdón al Señor en esta hora. Pídele perdón si has tomado esa actitud. Señor, yo te pido perdón. Yo te pido perdón por mis malas actitudes, Dios. Quiero tener una actitud diferente, Señor. Una actitud de misericordia, Padre. Tal y como somos, nos amó. Oh Señor, que esta palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió Y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Oh Señor, estamos muy arrepentidos, Señor, por nuestras malas actitudes, por nuestras malas acciones, Señor, porque no hemos tenido misericordia, Padre, porque quizás, Señor, hemos tenido un concepto muy alto de nosotros mismos, Señor, y no hemos estimado, Señor, a nuestro prójimo. Hoy nos acercamos sin temor, tal y como somos, nos amó. Oh, aún con tus pecados Él te amó, hermano. Hoy nos acercamos sin temor. Él no te amó porque tú fueras perfecto, no. Él te ama porque eres bueno, porque grande es su misericordia. Nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Oh Señor, tú eres suficiente, Dios. Tú eres suficiente para saciar nuestra sed y para calmar nuestra hambre, Señor. Porque tú eres el Dios de toda la creación, Señor. Eres el Todopoderoso. Solamente tu presencia basta, Señor. Aún una palabra basta, Señor, para que seamos sanos. Hoy te damos la gloria, Señor. Hoy te damos la alabanza, Jesús. Hoy te damos todo honor. Hoy te damos, Señor, toda la exaltación en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Te adoramos, Señor.
Te adoramos y te bendecimos, Señor, por los siglos de los siglos, Señor. Aleluya. Dale la gloria al Señor. Dale un aplauso al Señor. Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Muchas gracias por disponer su corazón para estar en este tiempo. Y que esta